Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Soy Representante en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. También nos puede escuchar en radiocámara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy es un parlamentario independiente que representa al 7º distrito de nuestra región, de la región de Valparaíso. Nos acompaña el diputado Otuiti Teao. Hola, diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de poder conversar sobre justamente esto, el lado humano, digamos, detrás de los diputados, ¿no es cierto? Claro que sí, queremos saber muchas cosas de usted, de su vida, de su historia. Y a pesar de lo que pensábamos mucho, que usted había nacido en la isla, usted nació en Santiago, ¿no? Así es. A los 30 años me di cuenta de eso. ¿Cómo a los 30? No, lo que pasa es que fui a renovar el carnet. Entonces atrás decía Providencia. Entonces yo pregunté por qué decía Providencia mi carnet. Y obviamente el oficial me dijo, porque usted fue inscrito en Providencia, porque usted nació en Providencia en ese tiempo en la clínica Las Lilas, que hoy no existe. Ya. Entonces voy y le pregunto a mi madre. ¿Por qué nací? Claro, porque siempre he dicho nacido y criado en Rapa Nui. Sí, claro. Y me di cuenta y me dijo, no, porque me dijo, tú naciste. Y a los 3 días nos fuimos a la isla. Y se fueron a la isla de nuevo. Claro, yo lo entiendo porque en ese tiempo también las condiciones para poder nacer en Rapa Nui era un poco más complicado de lo que era. Estamos hablando del año 70, de los 70. Claro. Y claro, mi madre todavía ni siquiera llegaba a la isla, no conocía la isla. Conoció a mi padre acá en Santiago. Ya. Y ahí comenzaron su relación hasta que llegué yo, obviamente nací aquí y de repente mi papá dijo, ya, nos vamos a Rapa Nui. Y ahí, vamos a la isla. como matrimonio, tomó a mi mamá y se fueron a la isla. Pero cosa yo recién linda. lo supe a los 30 años porque no tenía idea de lo del carnet de la parte trasera, imagínense. Claro, porque prácticamente, Guaguito se vino al tiro a la isla y eso es... ¿Y cómo es para un niño vivir en la isla? Allí en la naturaleza, sin contaminación, con tanta gente conocida, me imagino, porque la isla no es tan grande, ¿no? La isla es pequeñísima. Es pequeñita. Sí. Entonces, ¿cómo es para un niño vivir? Usted hizo toda su enseñanza básica también en la isla. Así es. Entonces, ¿cómo vive un niño allá? No quiero caer en la comparación con la ciudad, ¿Ya? pero voy a relatar lo libre, la libertad que uno vive constantemente del hecho de vivir en un lugar como este, Sí. lo cercano que es de la familia. Allá somos todos parte de la familia, porque nosotros venimos, el pueblo de Rapa Nui viene de 210 personas que sobrevivieron a una esclavitud, digamos, y a una situación con unos navegantes que llegaron a esclavizar a la gente, pero además a llevársela a la isla. Y cuando es anexada el año 1888 quedamos 210, 211 personas según, ¿no es cierto?, la historia de Rapa Nui. Y de ahí, ¿no es cierto?, vengo yo también descendiente, ¿no es cierto?, de esos 210, de la familia Teao principalmente. Y como me comenta, nacer en la isla, los Rapa Nui somos muy cercanos al mar. No hablo mar de playa, sino que mar en términos de que es una fuente de alimentación, pero también de distracción. Sí, claro. Entonces, se lo voy a comentar de la siguiente manera. A mi hijo, por ejemplo, lo llevo a bucear, pero no solamente a bucear para ver peces, sino que reconocer las distintas especies, que debajo del mundo submarino es otro mundo. ¡Qué maravilla! La cantidad de especies, lugares con nombres. Además de eso están los deportes como el surf o sin tabla, o el bodyboard. Caza submarina también, que se practica mucho, que yo este verano estoy en un proceso de mi hijo de 10 años ya enseñarle a cazar sustentablemente para alimentar a la familia. Esto no es una caza indiscriminada. Pero además de eso tenemos en la isla, hay más animales que humanos, entonces estamos llenos de vacas y de caballos, y parte de eso es justamente tener, poder tener la libertad de andar arriba de caballo, recorrer la isla, el trekking a través de los cerros, los volcanes. La misma isla es arqueología, es un museo al aire libre. Entonces, ese tipo de libertades muy distintas a las de la ciudad, ¿no es cierto? Uno está constantemente y directamente con la naturaleza. O sea, cuando yo hoy día planto un árbol con mi hijo o limpiamos algún sector para hacer un jardín y ver la flor, que sabemos que en un par de meses va a estar florecida, y un largo etcétera de actividades que uno hace de manera manual, claro, no se olvidan. Y uno ve que cuando uno viene a la ciudad, los niños son distintos. Y en términos físicos también son muy distintos. De hecho, mi hijo, por ejemplo, y a mí también me pasó, que lo llevo a jugar rugby y destaca.
¿Por qué? Porque tiene una habilidad de moverse distinta no sé, es como, esto me dice ahora, lo dice de la siguiente manera: aquí son como lineales, son para arriba y para el lado. En cambio allá es como uno se mueve entre el mar, ¿no es cierto?, y la tierra, es como un todoterreno. Claro que sí. Y la verdad es que eso, desde que uno se viene de la isla y llega, ¿no es cierto?, a la ciudad, principalmente buscando una mejor educación para poder postular a la universidad, que es lo que yo quería, Sí. También empieza a destacar en el colegio, buenos amigos, y así un largo etcétera de cosas que uno va viviendo. Claro, porque usted después de los 14 años se viene al continente para poder continuar justamente los estudios, como usted me estaba contando, al Internado Nacional Barros Arana. Entonces llega a algo tan distinto y además internado por diputado. Así es. Para los que no saben, yo vivía en el colegio de lunes a viernes. El viernes salía, visitaba, me quedaba con mi tía el fin de semana y el día lunes volvía nuevamente a venir al colegio. Ajá. Ahora, yo creo que en ese tiempo, para mí era una oportunidad, obviamente, Sí. porque yo venía a un lugar aislado, el lugar habitado más aislado del mundo. Llego a un colegio súper tradicional, además con una larga historia, ¿no es cierto?, de Mucho. presidentes, senadores Sí, que salieron de ese colegio emblemático. y que prestaron un tremendo servicio a todo Chile, porque en regiones, acuérdense cómo era nuestro país anteriormente, antes del 70, digámoslo así, todos tenían que venir a la capital a buscar esa educación para poder ser, además de profesionales, postular, ¿no es cierto?, y Tener ser un algún trabajo más cargo seguro, claro. en la política, bueno, presidentes Para también estuvieron. todo, para Entonces, todo. ese servicio, en este caso, a mí me hizo muy bien para salir un poco de la isla y empezar a acostumbrarme a lo que es vivir en la ciudad. El transporte público, la frialdad del clima, la frialdad de la gente también, Sí. porque a pesar de que en Chile dicen que son súper amistosos, también somos también distantes. Entonces, Pero si lo uno tiene recibieron bien, por muy ejemplo, bien, sus gracias a Dios, compañeros, sí. porque me imagino que usted era toda una novedad, por decirlo de alguna Así es, manera, ¿no? sí. Viene de Rapa Nui, y cómo será y todo lo más. Y después usted sigue su vida, sus estudios, y entonces el momento de la universidad ingresa a estudiar ingeniería comercial. Así es. Pero paralelamente se pone a trabajar en las comunicaciones, como ya lo sabemos, ¿no? Primero modelo, después en Sábado Gigante con la Bibi Kreutzberger. Así es. Después deja Canal 13 después de mucho tiempo, Chilevisión, animador de Jingo. Ahí no solamente se transforma ya en el comunicador oficial del programa, sino además conoce el amor, pues conoce a la Francisca. Uy, resumió muchos años de cuando lo Así en la escucho. tele, así en la tele. Resumió muchos años, pero además, detrás de cada una de esas cosas que digamos que enumera, hay un gran trabajo. Sí, Cuando, claro, yo en tercer año de la universidad tenía la beca indígena, además tenía la beca primera dama por mis notas. Entonces la primera dama pagaba mis traslados a la isla y la beca indígena con eso me lograba mantener a la universidad. Pero como Qué todos sabemos, bien. es insuficiente. Mi papá es profesor y mi mamá era ama de casa. Claro. Entonces fue difícil dentro de todo sobrevivir en Santiago. Yo creo que esa sobrevivencia. Que generar algunas luquitas, no sé. Y ahí me di cuenta que justamente Diosito nos dio un cerebro que justamente expande el cerebro y ante la necesidad uno se pone innovador y creativo. Y en ese aspecto es cuando justamente descubro este oficio del modelaje, que en Chile personas de buen físico, de 1,90 m en términos chilenos, Sí, pues, usted es súper no alto. había muchos, porque cuando yo trabajaba eran todos extranjeros, incluso las mujeres. Ya. Y luego, ¿no es cierto?, cuando ya llego a Sábado Gigante, donde me dio la oportunidad. ¿Cómo llegó a la tele por el modelaje? Todo es por casualidad, Ya. aunque no, que no crea. Un día me encuentro con un amigo y me dice, oye, hay un casting para un concurso de Mister. Ah, Y yo le dije, y me dicen, sí, y pagan súper bien si ganas. Entonces dije, oye, me la voy a jugar por ir a esta es la ganar. mía, dijo usted. Claro. O sea, el premio era todo lo que yo gastaba en el año en mi transporte, en la educación. Entonces dije, con esto pago Había que aprovecharlo. pago todo, mis libros. En vez de comprar fotocopias o paper, compro los libros. Y esa era mi forma de pensar. Y llego a este concurso y gano. Ahora, el premio era un auto. Así que dejé de andar en micro y me subí a un auto con mucho esfuerzo, porque además tener un auto significa... No lo vendió, lo ocupó. No, sí, los premios son para disfrutarlo. Ah, Y yo lo disfruté. y se creía la muerte en el auto, ¿no? O sea, me cambió la vida. No era un auto, yo vivía en ese auto, porque en realidad Qué no tenía la bueno. ropa, el material ¿Qué para modelo estudiar. era?
¿no es cierto? En ese tiempo era un Corsa, era un Chevrolet Corsa que era hatchback y tenía una particularidad, tenía sunroof pero manual, entonces yo le hacía así y se abría el techo. No, pero ya entonces era lo máximo. Para un universitario, créame, que era un regalo, en realidad es un premio muy bien ganado y muy bien utilizado. Y la verdad es que, como decía, mi siguiente camino fue justamente a través de la pasarela, empezar a conocer y visitar canales de televisión donde obviamente por mi condición de originario y mi simpatía y espontaneidad, de todas maneras, tuve muy buena llegada en ese tiempo con los animadores de los matinales y de a poco fui insertándome, digamos, en esta industria de la televisión y donde uno se hace conocido. Y la verdad es que mucha gente no lo sabe, pero pasar de estar en el anonimato a ser una persona conocida es una transición bien dura. Claro, y hay que acostumbrarse a muchas cosas, ¿no? Y bien dura en una sociedad donde la gente está mucho con el qué dirán. Claro. Entonces hay gente que lamentablemente por pensar qué es lo que va a decir mi vecino, o qué dirán los amigos de mi papá, o qué dirán esto, acuérdense que yo estaba solo aquí, dejan, y ese miedo que les entra de hacer o realizar actividades que los pueden sacar de su zona de confort y llegar a un estado de bienestar mejor. Claro, solamente y usted también por eso. Siempre llamó la atención, no solamente por su talento, por su físico, sino además porque como era de la isla, claro, siempre nos llamó mucho la atención. Y después, diputado, bueno, me imagino que también ha pasado muchas cosas, pero ¿cómo llega a la política? ¿Por qué? Cuando estábamos el año 2000, bueno, yo siempre estuve mirando y observando, porque vengo de un lugar, como decía, de la isla, que es muy chiquitita, donde en un momento yo dije, no, la isla no es nada político. Y cuando empiezo como a meterme a mirar, lo voy a plantear de otra manera. Me di cuenta de que todo lo que me está pasando es a causa de decisiones políticas. Perfecto. El tener una beca para poder estudiar es una decisión política. Sí. El tener acceso a estudiar en la universidad es una decisión política. Ajá. El transporte al cual voy a acceder para que me traslade para ir a estudiar o ir a trabajar es una decisión política. Todos acuerdos. Pagos de impuestos. Que pueda tomar o que tenga acceso a una cosa, a un bien o a otro, también. Y así un largo etcétera. Entonces me di cuenta que yo no puedo estar ajeno a algo que me va a afectar y que no puedo no saber nada. Pasé de ser un analfabeto político a empezar a conocer la realidad de mi país. En términos cívicos tuve una muy buena educación cívica. Yo sabía siempre que habían 3 poderes, cuál es la diferencia de cada uno de ellos. No digamos así en profundidad, sino más que un bosquejo. Y de a poco fui interiorizándome. Y por eso a muchos les digo, oye, qué injusticia esto. ¿Por qué? Y uno empieza a buscar, dice, mira, hay una ley, y esta ley fue votada de esta manera. Y bueno, no le quiero relatar el camino que todos sabemos. Y ahí uno se da cuenta, hay que estar en el Congreso para hacer buenas leyes, para justamente mejorar la calidad de nosotros. Entonces de a poco, ¿no es cierto?, a pesar de que uno está metido en el mundo de la televisión, donde uno, independiente de esto, me doy cuenta que muy pocas personas dicen su parecer con respecto a qué línea política tienen. Hay unos que nunca vamos a saber cuál es su línea, hay otros que definitivamente, por cómo hablan y cómo actúan, ¿no es cierto?, sabemos a qué sector político pertenecen. Y yo dije, no, yo me identifiqué al tiro con un sector de centro derecha, principalmente porque siempre fui, y como le digo, de los que no tuvo miedo de salir de la zona de confort, de correr riesgo. Cuando yo salí de la universidad dije, yo quiero ser independiente. Por más que me ofrecieron trabajos estables, en lugares, en instituciones, yo dije, sí, está bien, puede ser un tiempo, pero en algún momento yo quiero estar libre y tomar mis propias decisiones. Y por eso siempre hay mucha gente que me decía, ¿qué quieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Claro. Esa frase, a los que la puedan escuchar, es súper intensa y que los haga reflexionar para tomar buenas decisiones. Sí, Después supuesto. me dijeron, la carrera de la televisión es una maratón o puede ser una carrera de 100 metros planos. Tú puedes decidir qué tipo de carrera quieres tener. Y si escoges los 100 metros planos, sácale el máximo provecho, porque cuando se acaba, ojalá que estés, no sé, aperadito, como se dice en términos coloquiales, para poder seguir en el siguiente paso. Como todo en la vida, aprovechar al máximo, sacar lo positivo. Además, usted, diputado, bueno, ha marcado, ¿no es cierto?, un hito súper importante, porque usted es el primer
Rapa Nui, por decirlo de alguna manera, que es elegido diputado de la República. Así es. Así es que vendrán a lo mejor después más, pero en todo caso va a quedar ahí en los anales de la historia que usted ha sido el primer diputado, ¿no es cierto?, Rapa Nui en ostentar este cargo. Nunca olvidamos la primera vez, y en una entrevista en la radio Bio Bio, debo decirlo, fue cuando me dijeron una frase que me encantó, que eres el primer hombre de la etnia Rapa Nui en la historia de Chile en llegar al Congreso. Pero no solamente en llegar al Congreso como diputado, sino que en igualdad de condiciones y sin los escaños reservados, que justamente en un periodo fracasado, ¿no es cierto?, de Constitución, se estaban buscando. Y eso es un logro tremendo, como se dice. Claro, claro, fantástico. Oiga, diputado, por ejemplo, si uno... Y bueno, no me dejó contestar, disculpe que la interrumpa, no me dejó contestar, ¿por qué en la política? ¿Por qué en la política? Ya. Principalmente porque yo sabía que en la isla iba a haber una ley donde justamente iba a privar la permanencia de las personas. Y yo dije, la isla no va a tener alguien en el Congreso para poder tomar decisiones o hacer lobby de la manera que necesitamos para resguardar primero al pueblo de Rapa Nui y segundo al territorio, que es muy frágil, ¿ya? Y es ahí donde comienzo a buscar oportunidades para entrar, porque mi sueño era ser diputado, ni senador, ni presidente de la República, ni ministro, no, era diputado porque yo sabía las facultades que tenía. Y es ahí donde empiezo a golpear puertas y me empiezo ¿cómo se puede decir?, a tener mentorías de ciertos políticos por aquí y por allá, donde justamente uno empieza a formar su carácter en política, sus líneas, para justamente en algún momento, y como se dan las cosas en la vida, tener la ventanita por donde uno ingresar y poder llegar justamente donde estoy hoy día, que estoy trabajando en lo que soñé hace muchos años. No llegué en el momento que tenía que llegar, pero hoy día igual tengo la oportunidad de hacer indicaciones, de trabajar en legislación para el beneficio ahora no solamente de Rapa Nui o del territorio, sino que cuando uno es diputado, no solamente es diputado del Distrito 7, es diputado de la República, por lo tanto, claro, todo lo que hagamos afecta, ¿no es cierto?, a todo el territorio nacional. Claro, no, seguramente llegó en el momento exacto, diputado, claro que Así sí. es. Oiga, bien cortito para ir cerrando, solamente... ¿Con cuántos días uno queda, pero bien, para ir a la isla? Porque uno podría hacer una aterrizadita, una parada, pero ¿con cuántos días más o menos? Porque como no es tan grande... Bueno, yo llevo 46 años y todavía no la conozco completa, pero... Y todavía hay lugarcitos que no lo conoce bien. No, pero para alguien que justamente busca la isla y que no se equivoquen, porque la isla no es el Caribe chileno. No, claro. La isla es un destino de arqueología y de cultura. Para todos los amantes de la arqueología y la cultura, ese es un lugar perfecto. Pero a eso si le sumamos que en la isla se pueden hacer excursiones como por ejemplo paseos, buceo en caballo, trekking, conocer de volcanes, ver mucha piedra, porque en la isla estamos llenos de piedra. Ver todos los bailes, todos exactamente, los la cultura. Qué cosa más linda. Para alguien en familia, mínimo 5 días. Mínimo 5 días. Así con 5 días pueden justamente en la mañana dedicarlo a ver la arqueología y en la tarde ¿cómo se llama?, a buscar la otra parte cultural, que es la comida, claro, los bailes, las empanaditas de atún y a disfrutar de la naturaleza. Aprender a tocar un instrumento, un par de canciones mirando el mar, en un día de sunset, de puesta de sol, en un lugar que es Parque Nacional, que además tenemos, todo el mundo, es uno de los mejores lugares, que está ahí, se lo recomiendo, donde tenemos 3 ajos que justamente se alinean en verano, en la puesta de sol, y es un lugar muy bonito, romántico, lleno de energía para los que creen en eso y quieren sanearse, liberarse, limpiar los chakras o todo lo que quieran. Es un muy buen lugar. Maravilloso. Diputado Otuititeao, ha sido pero un gusto conversar con usted, qué interesante todo lo que nos ha contado, su vida, ¿no es cierto?, todas sus etapas. Ha sido realmente un gusto, así es que le agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo que haya estado con nosotros, que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, Ivonne. Iorana Maururu, que significa Iorana. Adiós y muchas gracias. Ok, Iorana, diputado. Y con ustedes, muchísimas gracias por haber estado en sintonía de Soy Representante aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Siga escuchándonos en radiocámara.cl y también véanos en todas nuestras plataformas. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta entonces.